el abogado Ramiro García Falconi. Le ruego a Ramiro, por favor, ya está con nosotros. Bueno, no pagamos corte, vamos directo con Ramiro. Por favor, arranque Jaime Velázquez, usted. Le ruego con nuestro amigo y nosotros seguimos en el orden. Por favor. Ramiro, ¿cómo le va? Bienvenido acá a Buenos días. La mesa de diálogo. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Qué bueno. Ramiro, la verdad es que queremos consultar usted más o menos el tema de casos Sinohydro, que realmente el expresidente Moreno no se presentó al llamado y pues obviamente sigue en Paraguay. ¿Cuáles son las consecuencias o qué es lo que tiene que hacer la autoridad en un momento dado para, porque le están obligando a que él se presente? Entonces, las consecuencias de esto, ¿cuáles serían y cuál es la metodología a seguir? Porque realmente él no se encuentra en el país. Bueno, a ver, la ley establece que si una persona no cumple las medidas sustitutivas que se le ha impuesto, pues lo que cabe es dictar la prisión preventiva. Pero en este caso, al igual que lo señalé en su momento en el caso de Rafael Correa, pues considero que si una persona está viviendo en el exterior, se le debería permitir presentarse ante la delegación consular en el exterior. Es lo lógico, ¿no? Es decir, si yo vivo en Guayaquil, pero se me acusa de un delito en Loja, es lo lógico que se me permita presentarme en Guayaquil y se permite que yo me presente ante la Fiscalía en Guayaquil periódicamente. ¿Cómo no hacerlo si una persona vive en el exterior? Entonces yo creo que, si bien formalmente, legalmente, lo que cabe es dictar la prisión preventiva, creo que en este caso, al igual que en otros anteriores, debió haberse dictado una medida sustitutiva acorde a las condiciones y a las circunstancias en las que cada persona vive. En este caso, el vivir en un país, el vivir en el extranjero y poder presentarse en una delegación consular. ¿Podría darse en un momento dado un llamado al gobierno paraguayo para extraditar, digamos, al presidente Moreno? Lo veo muy complicado, teniendo en cuenta que el presidente Moreno está ocupando un cargo en una organización internacional, menos todavía, o sea, imagínense ustedes, si esto no se ha cumplido en el caso de Rafael Correa, que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, muy difícilmente se podría pensar que se traiga a Moreno con una prisión preventiva. Clarísimo, abogado. Le paso a Ramiro Cepeda, que tenía preguntas. Tocayo, ¿cómo le va? ¿Cómo vamos, Tocayo? Bien, oiga, en el mismo caso Sinohydro está sindicado el abogado Eduardo Carminiani Valencia, y él presentó una acción de protección porque la obligación de la fiscalía, según él, era de decirle de qué se acusa y fundamentarlo de qué se lo acusa, pero no hizo esa, en la formulación de cargos no se refirió a él y pidió una acción de protección la cual le fue negada. O sea, ¿puede una fiscal sindicar a alguien y si en el momento que debe expresar el por qué se lo sindica no lo hace, tener a un ciudadano inmerso en un juicio sin saber qué pito toca en ese entierro? Bueno, yo he expresado mi rechazo a la formulación de cargos a Eduardo Carminiani. Me parece que se está criminalizando el ejercicio de la abogacía, porque si a uno le acusan de concusión o cohecho, lo mínimo que se debe exigir es que en la imputación se establezca a quién le pagó uno y que exista una prueba al menos mínima de que uno utilizó recursos para sobornar a un funcionario público, un funcionario judicial. En este caso no ha sido así y simplemente lo que se dice es esta persona recibió una cantidad de X de plata. Entonces estamos ante el delito de cobro de honorarios, que eso no tiene presentación. Y mal que lo diga, pero yo como expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y como expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador en 2 oportunidades, rechazo completamente este procesamiento y lo he dicho públicamente. Ya, oiga, Tocayo, y él ya le negaron la acción de protección. ¿Esa acción de protección tiene algún recurso vertical en lo que pueda reclamar el abogado Carminiani? Por supuesto, que él tiene la posibilidad de apelar esta acción de protección ante la Corte Provincial y eventualmente, si es que vuelve a ser negada, acudir ante la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Ya, vámonos al juicio político. Yo no sé si a usted le huele mal, pero a mí sí me huele a tufo de que esos errores que se han cometido dentro del seno de la Asamblea, estamos hablando
de que no estamos hablando, no está ulpiando, escribiendo la demanda, pero una dosis de sensatez y criterio jurídico debería haber ponderado ese contenido, pero lo que vemos es que se equivocan de la cita de los artículos, se fundamenta con artículos erróneos y se inventan causales adecuándolas a delitos que no son procedentes para el ejercicio del presidente de la República. ¿De qué estamos hablando en esto? Donde ya hay, como estamos en tiempo de Cuaresma, una fanesca, pero con granos totalmente dañados. Mire, lo han hecho tan mal que uno está tentado inclusive a pensar que ha sido deliberado. O sea, uno dice, no pueden ser tan brutos. Tiene que ser esto parte de alguna forma de acuerdo, y uno empieza a crearse unas películas en la cabeza, teorías conspirativas, pero no, yo, vea, de mi experiencia, y que ya voy algunos añitos en esto, en el Ecuador, en caso de duda, estupidez. O sea, realmente tenemos una sarta de estúpidos en la Asamblea que no pueden escribir un texto coherente. Y no es que lo hacen deliberadamente o porque hay una teoría conspirativa o una suerte de acuerdo en el medio con el... No, son tan brutos que no pueden escribir una cosa, pero mínimo. Y le digo porque yo incluso he sido parte de procesos de fiscalización y yo vi cuando esta misma asambleísta Veloz enjuició políticamente a los miembros del Consejo de la Judicatura y me pidió que yo comparezca como entonces miembro de la comisión académica que hizo la evaluación a los jueces de Corte Nacional, y realmente son de una precariedad pero brutal. Es decir, difícilmente es la gente a la que se hace referencia cuando se habla de analfabetos funcionales, es decir, gente que no puede ni siquiera escribir o leer un texto completo y luego explicarlo. Y a esos los tenemos legislando, eso es lo triste, ¿no? Y a esos elegimos. Antes de darle el paso a Bolo, no sé por qué me ha hecho usted acordar de una frase muy decidora. Yo he visto a un malo convertirse en bueno, pero a un bruto inteligente jamás. Se lo paso a Enrique San Martín. Tal cual. Es así. Y además un tonto puede hacer mucho más daño que un malo, ¿no? Claro. El problema que tenemos es que, claro, tenemos un montón de estúpidos y tenemos algunos malos también. Pero con iniciativa, eso es estúpido con iniciativa. Como decía Pérez Reverte, si uno tiene un malo y 1000 estúpidos, en un momento va a tener uno 1001 malos. Porque claro, al final termina el malo convenciendo a los estúpidos. Y ese es el lío que tenemos. Bolo. Gracias, Ramiro. Bueno, y saludos también a Ramiro allá en Quito. Vemos que está en territorio, Ramiro. ¿Ah? ¿Cómo está el frío en la capital? De hecho, estoy en Sevilla, en España, en este momento. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien! ¿Ah? Felicitaciones. Bueno, siguiendo en todo caso el desarrollo de la política de nuestro país. Claro, a mí lo que me preocupa, Ramiro, es el hecho de que ellos están ahí porque nosotros los pusimos ahí. Eso es lo que me preocupa. Mire, yo creo que mientras no madure nuestro electorado y no asumamos que el voto que consignamos cada 2 años, de ese voto depende nuestra forma de vida a futuro, depende nuestra jubilación, depende que nuestros hijos y nuestros nietos tengan mejores o peores oportunidades a futuro. Mientras no entendamos eso y sigamos pensando, y mientras además nuestros políticos, nuestros partidos políticos, sigan proponiendo los legisladores de esa laya, porque aparte de eso, usted considera conmigo que de los 137 asambleístas, 120 no son dueños de su voto. Es decir, quienes deciden la votación del legislativo no están en el legislativo. Los 50 y pico asambleístas del correísmo no deciden su voto. Eso lo decide alguien que está en Bélgica o en México o en Argentina otras veces. No, quienes deciden el voto del Partido Social Cristiano, quien decide el voto del Partido Social Cristiano no está en el legislativo. Está en Bocolí. Quien decide los votos del legislativo, de los asambleístas, no son ellos. Entonces, mientras no tengamos siquiera legisladores que pueden decidir su voto y que puedan fundamentar tu voto, mire cómo se ha precarizado nuestro legislativo del 80 para acá. O sea, mientras en el 80 usted tenía en un mismo hemiciclo legislativo a Otto Arosemena, Carlos Julio Arosemena, Jaime Hurtado, Rodrigo Borja, Raúl Clemente Huerta, Asad Bucaram, legislando y debatiendo. Sí, señor. O sea, ahora tenemos a Viviana Veloz, ahora tenemos a Mónica Palacios, ahora tenemos a esta gente que uno dice, bueno,
difícilmente puede leer o sea, es gente por la cual el shampoo viene con instrucciones, o sea, déjese de cosas. Ramiro, en el tema del juicio precisamente al presidente, la Corte Constitucional, a ver, no ha prevaricado a ninguno de los miembros, obviamente, pero como escribió Gabriel García Márquez en su novela El anuncio de una crónica de una muerte anunciada, ¿cree usted que vaya a tener admisibilidad, tomando en consideración que ya hay, creo que es el cuarto error? Digo. Mire, a ver, justamente nos acostumbramos durante 10 años a cortes de juguete, con funcionarios de juguete, con jueces de juguete, en donde cualquier barbaridad, cualquier estupidez podía pasar. O sea, por ahí decían que la caricatura de Bonil era racista y había un pseudo tribunal en la Secretaría, en la Superintendencia de Comunicación, que decía así. Y aparecía un semiólogo que decía sí, de la caricatura se observa que hay racismo. Cosas así, o sea, estupideces de esas pasaban. Y no había ningún problema. Es más, la Corte Constitucional, la de Pamelita Martínez me refiero, dio el adelante a una consulta popular que consultaba temas como la excepcionalidad de la prisión preventiva, que iba en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de ese tipo de cortes, teníamos cortes que tenían jueces que condenaban por aplaudir, como pasó en el tema de Ecuador TV. Entonces, nos acostumbramos a tener jueces idiotas de esa laya. Y claro, ahora que y además a asumir que todo es político, porque un poco nos han querido vender esa chapa, ¿no? De que como es político, entonces no es jurídico. Por lo tanto, lo político está exento de lo jurídico, de lo ético y de lo racional. Así que cualquier irracionalidad, cualquier cuestión antiética, cualquier barbaridad que no se ajusta a la ley, cabe porque es político. Entendido lo político como la voluntad del poder o como la voluntad de una mitad más. Entonces, claro, bajo esos argumentos, presenten nomás cualquier cosa y ya está. Y como tenemos los votos, pasará. Pero luego, en el camino, se dan cuenta que tienen una Corte Constitucional que no es política y que es jurídica, y que resulta que tiene que dar su dictamen de admisibilidad. Y ahí es donde viene el dique, porque después de que 104 legisladores aprueban un informe tirado de los pelos por donde usted le vea, pues resulta que apenas 54 firman la solicitud de juicio político y los otros dicen, espérese un ratito, déjeme ver qué es lo que usted va a presentar, y no le firman. Entonces, es decir, poco tiraron, digamos, el cuerpo al monte, por decirlo de alguna manera, se bajaron de la camioneta y dijeron, a ver, espérese un rato, quiero ver primero lo que usted plantea y después veremos si pongo la firma y hago el papelón. Ramiro, finalmente, hay una interesante encuesta de Clip Report donde hablan de los líderes políticos, porque hace un momento hizo mención, efectivamente, todas esas bancadas responden a una sola persona, pero de acuerdo a esa encuesta, están bastante desgastados. Usted lo ve así, me refiero a los líderes políticos. Mire, yo creo que hay una élite política totalmente desgastada que no puede sustraerse del estado en el que estamos en el país. Es decir, no podemos decir que estamos mal sin pensar en Correa, sin pensar en Nebot, sin pensar en Lazo, sin pensar en los líderes políticos, del lado que sea. Estamos muy mal. Y entonces es evidente que no podemos, que no se nos ocurre uno de ellos que pueda decir, yo me salvo de esto, yo no soy responsable de esto. Porque no es así. Lo que tenemos es una sumatoria, es el resultado de una sumatoria de causales, de factores, en las cuales nuestros líderes políticos han sido protagonistas. Es decir, ahora, hoy por hoy, se llenan la boca de democracia quienes en su momento, por ejemplo, auparon que a Bucaram lo declaren loco. Y no con juicio político, y no con un solo dictamen psicológico. No, una mayoría más uno que dijo, el señor está mentalmente desequilibrado. Tal vez. ¿Verdad? Líderes políticos que en su momento, 2005, pues le declararon a Lucio Gutiérrez que abandono del poder, cuando el tipo estaba en Carondelet. Entonces, por favor, no se me venga, o sea, es decir, un poco, y perdón que lo diga así, pero un poco la ciudadanía, el electorado, el común de la gente, decimos, vea, no me vea la cara de cojudo. O sea, usted ha sido parte de esto, no me joda.
Y no me venga a decir ahora, no me venga a poner ahorita cara de monja a decir, escucha, no, yo no he sido parte de esto, porque no es así. Entonces, claro, es obvio que tengan un desgaste y un desgaste brutal. Es gente que ha estado detrás de las grandes decisiones y que han sido decisiones que a la larga han provocado la desinstitucionalización que tenemos y que a la que se debe gran parte del problema. O sea, esa desinstitucionalización que hace que, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional no cumplan su labor y tengamos los niveles de inseguridad ciudadana que tenemos. Esa desinstitucionalización que hace que a seguridad social se le vea como la caja chica de todo gobierno. Esa desinstitucionalización que hace que la seguridad, que la salud pública y que la educación pública estén soletas. Es decir, eso no podemos decir, es que lo que pasa es que tenemos 2 años o año y medio de Lazo, entonces él es el culpable de todo. Es que eso no es así. Estos son procesos que se han venido deconstruyendo, porque no es que se han construido, deconstruyendo de años. Desinstitucionalización de años. Acuérdense usted que antes de 2008, antes de la constitución que tenemos, era cuestión de que los legisladores se pongan de acuerdo y con la mitad más uno se tumbaba un presidente. Sí, señor. Y no había ni siquiera juicio político. Ni a Bucaram, ni a Maguad, ni a Lucio Gutiérrez se aplicaron juicio político. A ninguno. Ahora tienen la obligación constitucional del juicio político y tienen el tamiz de la Corte Constitucional. Y eso es lo que les pone a parir. Porque de lo contrario, hace un año que lo hubieran votado a Lazo. Hace un año. Acuérdese usted que tuvieron como 82 votos cuando quisieron aplicar la mal denominada muerte cruzada. Efectivamente. Ramiro, su tocayo tiene una inquietud más. Tocayo, solo la del estribo, ya que está en Sevilla, dígame, usted está por el Parque María Luisa, por ahí, me parece que lo tiene cerca. Cerca de la Macarena, más bien. Ah, perfecto. Y el río Guadalquivir también, que por ahí anda, ¿no? Estamos a 10 minutos caminando. Ah, perfecto, oiga, qué lindo lugar. ¿Cómo lo envidio, oiga? De verdad, pero es una envidia de esa fea, oiga. Bueno, tocayo, gracias por la entrevista. Siempre usted dispuesto a atendernos aquí y a esclarecer algunos criterios. Siempre con todo gusto. Y me gustó el lenguaje castizo. Con todo cariño, además. Yo lo sé, me gustó. Es uno de los medios en donde me siento más en casa. Esta es su casa y sea bienvenido siempre. Que tenga un buen día. Bueno, buenas tardes allá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos y todas. Gracias por acordarse de mí y por la invitación. Siempre un gusto. Sí, tenemos que pagar un corte como nos manda Charlie. Volvemos.